¿Por qué te quedas dormido durante las oraciones? Los puntos 2 y 3 son muy serios. ¿Por qué te quedas dormido durante las oraciones? Imagina por un segundo que estás en una habitación oscura. No hay luz, no hay sonido, solo el latido de tu propio corazón retumbando en tus oídos. Intentas hablar con alguien, con una fuerza superior, pero justo cuando abres la boca para pronunciar la palabra más importante de tu vida, tus párpados se sienten como plomo. Tus pensamientos se vuelven niebla y de repente, silencio. Te has ido. Otra vez. ¿Te suena familiar? No es cansancio, no es falta de café. Lo que está ocurriendo en ese preciso instante es una batalla espiritual y fisiológica que ni siquiera sabías que se estaba librando, y tú eres el campo de guerra. Millones de personas creen que quedarse dormido al orar es solo una debilidad física, un simple descuido biológico. Pero, ¿y si te dijera que hay algo mucho más oscuro, algo casi tangible, que presiona tu mente justo en el momento en que estás a punto de conectar con lo divino? Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a diseccionar una realidad que muchos líderes religiosos prefieren ignorar por miedo. Lo que vas a descubrir sobre los puntos 2 y 3 cambiará para siempre la forma en que cierras los ojos. No te muevas. Esto es cuestión de vida o muerte espiritual. Comencemos explorando la superficie antes de sumergirnos en las profundidades abisales de este fenómeno. La oración, en su esencia más pura, es un acto de vulnerabilidad extrema. Es el momento en que el ser humano se despoja de sus armaduras sociales, de sus máscaras profesionales y de sus pretensiones de fortaleza para presentarse desnudo ante el Creador. Pero aquí surge la primera gran paradoja que ha desconcertado a teólogos y científicos por igual durante siglos. Si la oración es el acto más vital para el creyente, ¿por qué el cuerpo parece rechazarla con tanta frecuencia? Para entender esto, primero debemos mirar hacia atrás, hacia la historia antigua y los textos sagrados que ya advertían sobre este sopor antinatural. No eres el primero en luchar contra esto. De hecho, los hombres más fuertes de la historia, aquellos que caminaron con Dios cara a cara, cayeron víctimas de este mismo sueño pesado y misterioso. Piensa en el jardín de Getsemaní. La escena es desgarradora y está cargada de una tensión atmosférica que casi se puede cortar con un cuchillo. Jesús, el Hijo de Dios, está experimentando una angustia tal que sus capilares se rompen y suda gotas de sangre. Es el momento cumbre de la historia humana. Y a solo unos metros de distancia, sus amigos más cercanos, sus guerreros espirituales, Pedro, Jacobo y Juan, no pueden mantener los ojos abiertos. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 40 y 41, relata este fracaso con una claridad brutal. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: «Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Analicemos esto con la lupa de un detective. Jesús no les estaba pidiendo compañía social, les estaba advirtiendo que el sueño era la puerta de entrada a la tentación. El sueño no era la consecuencia del aburrimiento, era el preludio del desastre. Aquí es donde la ciencia moderna y la teología antigua comienzan a entrelazarse de una manera fascinante y un poco inquietante. Cuando entras en oración, tu cerebro comienza a cambiar sus frecuencias de onda. Pasas de un estado beta, que es el estado de alerta y actividad diurna, a un estado alfa, que es de relajación y creatividad. Hasta aquí todo es normal y beneficioso. El problema surge cuando intentamos profundizar. La oración profunda busca llevar al cerebro a ondas teta, un estado de conexión subconsciente profunda, similar al trance o a la meditación intensa. Pero, y aquí está el gran secreto que nadie te cuenta, las ondas teta son fronterizas con las ondas delta, que son las ondas del sueño profundo. Es como caminar por el borde de un precipicio. Para alcanzar la verdadera intimidad espiritual, debes caminar por esa cornisa sin caer al vacío del inconsciente. La mayoría de las personas caen porque no han entrenado su mente para sostenerse en ese borde. Es como intentar levantar 100 kilos sin haber pisado nunca un gimnasio. Tus músculos colapsan.
Tu músculo espiritual colapsa y tu cerebro, buscando protegerse del esfuerzo inusual, activa el protocolo de apagado. Te duermes. Pero eso es solo la explicación fisiológica, la punta del iceberg. Si solo fuera cuestión de ondas cerebrales, con un poco de entrenamiento mental, todos seríamos monjes perfectos. Pero hay un factor externo, una variable que la ciencia no puede medir en un laboratorio, pero que tú has sentido en tu propia piel. Esa sensación de pesadez repentina que no existía 5 minutos antes cuando estabas viendo una película o navegando en redes sociales. ¿Por qué puedes pasar 3 horas viendo una serie sin parpadear, pero 5 minutos de oración te noquean? Eso no es biología, eso es resistencia. Estamos hablando de una resistencia espiritual activa. En el mundo espiritual, la comunicación es poder. Cuando oras, estás estableciendo una línea de suministro, estás descargando estrategias, consuelo y dirección. Existe una fuerza opositora, llámala como quieras, el enemigo, la oscuridad, el mal, cuyo único objetivo estratégico es cortar esa línea de comunicación. Piénsalo como una guerra cibernética. Si quieres paralizar a un ejército enemigo, no atacas a cada soldado individualmente uno por uno. Cortas sus comunicaciones. Les quitas la radio, les quitas el internet, los dejas ciegos y sordos. El sueño durante la oración es la forma más efectiva de interferencia de señal. No necesita atacarte con una tragedia o un pecado escandaloso, solo necesita que te duermas. Un cristiano dormido es un cristiano inofensivo. Profundicemos más en el concepto de la carne contra el espíritu. La Biblia menciona constantemente esta dualidad, pero rara vez nos detenemos a pensar en la violencia de este conflicto. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, se nos dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La palabra oponen en el texto original griego implica una trinchera, una guerra de posiciones. Tu cuerpo, tu carne, tiene una memoria celular que está adicta a la gratificación instantánea, al confort y a la autopreservación. La oración es, por definición, la muerte del yo. Es decir, hágase tu voluntad y no la mía. Tu carne percibe la oración como una amenaza existencial. Sabe que si persistes en la oración, sus deseos egoístas serán sometidos. Así que tu propia biología se revela. El sueño es un mecanismo de defensa de tu ego para evitar ser crucificado en el altar de la oración. Es fascinante observar cómo las culturas antiguas entendían el sueño no solo como descanso, sino como un estado vulnerable. En la antigüedad, los centinelas que se dormían en su guardia eran ejecutados. ¿Por qué una pena tan severa? Porque su sueño ponía en riesgo a toda la ciudad. Tú eres el centinela de tu propia vida y de tu familia. Cuando te duermes en la oración, las murallas quedan desprotegidas. ¿Alguna vez has notado que las crisis familiares, los problemas repentinos o los ataques de ansiedad suelen ocurrir después de periodos en los que tu vida de oración ha sido débil o interrumpida por el sueño constante? No es coincidencia, es una brecha en la muralla. Ahora, quiero que te detengas un momento y analices tu propia rutina. ¿Cuándo oras? La mayoría de las personas dejan la oración para el final del día, cuando el cuerpo está exhausto, la mente está saturada de información y la energía vital está en sus reservas más bajas. Le damos a Dios las sobras de nuestro tiempo y luego nos preguntamos por qué no podemos mantener la conexión. Es como intentar correr un maratón después de haber trabajado 24 horas seguidas. Es una receta para el fracaso. Pero cambiar el horario no es la única solución, porque he conocido personas que se duermen orando incluso en la mañana. El problema es la intención y la intensidad. Hablemos de la postura. La comodidad es enemiga de la concentración. Si oras recostado en tu cama, bajo mantas cálidas, con la luz apagada, le estás enviando a tu cerebro todas las señales ambientales que asocia con el sueño. Tu cerebro es una máquina de asociación de patrones. Cama más oscuridad más silencio igual a dormir. Romper este patrón es vital. Los antiguos profetas oraban de pie, de rodillas, postrados en el suelo frío, caminando o con las manos alzadas. No buscaban la comodidad, buscaban la alerta.
La incomodidad física leve puede ser una gran aliada para mantener la mente despierta. Obliga al cuerpo a estar presente. Pero volvamos a la tensión invisible. Hay un aspecto psicológico del aburrimiento que debemos abordar con brutal honestidad. Vivimos en la era de la estimulación de dopamina constante. TikTok, Instagram, noticias de última hora, notificaciones cada 3 segundos. Nuestros cerebros han sido recableados para esperar una recompensa nueva cada 15 segundos. La oración, por el contrario, suele ser lenta, silenciosa y requiere paciencia. Para un cerebro adicto a la dopamina digital, la oración se siente como una desintoxicación dolorosa. El cerebro entra en síndrome de abstinencia y ante la falta de estímulos visuales y auditivos rápidos, decide apagarse. Estamos aburriendo a nuestra carne hasta dormirla, pero no estamos logrando despertar al espíritu. Este aburrimiento surge porque hemos convertido la oración en un monólogo repetitivo en lugar de un diálogo dinámico. Repetimos las mismas frases, pedimos las mismas cosas, usamos el mismo tono de voz. Si hablaras con tu pareja o tu mejor amigo, repitiendo exactamente las mismas oraciones todos los días, ellos también se dormirían o se irían. La relación se vuelve mecánica y lo mecánico no tiene vida. La oración debe ser viva, impredecible, apasionada, debe involucrar emociones, intelecto y voluntad. Si tu oración no te emociona a ti, difícilmente moverá el mundo espiritual. Llegamos ahora a un punto crítico, un umbral que separa a los novatos de los guerreros experimentados. La distinción entre el descanso santo y el sueño de negligencia. Hay momentos en la Biblia donde Dios da sueño a sus amados. Salmo 127, versículo 2 dice: «Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño». Existe un descanso que viene de la confianza, pero ese no es el sueño del que estamos hablando aquí. Estamos hablando del sueño que te roba la autoridad. Ese sueño pesado, pegajoso, que te deja con una sensación de culpa y derrota al despertar. Esa es la diferencia clave, el fruto. Si despiertas renovado y en paz, fue descanso. Si despiertas confundido, culpable y con la sensación de haber perdido el tiempo, fue un ataque o una debilidad de la carne. Quiero contarte sobre un experimento social no oficial que se realizó en un grupo de estudio bíblico. Se les pidió a los participantes que oraran durante 1 hora en una habitación cómoda. El 90% se quedó dormido antes de los 20 minutos. La semana siguiente se les pidió que oraran durante 1 hora, pero esta vez caminando al aire libre en una noche fresca. Nadie se durmió. Pero lo más interesante no fue eso. Lo interesante fue que reportaron una sensación de vigilancia, de estar alerta a su entorno. La oración en movimiento activó sus sentidos. Esto nos enseña que la pasividad física invita a la pasividad espiritual. Tu cuerpo debe participar en la oración. La historia de Elías es reveladora. Después de su gran victoria contra los profetas de Baal, cayó en una depresión profunda y se quedó dormido debajo de un enebro, deseando morir. Un ángel tuvo que despertarlo, no para que orara inmediatamente, sino para que comiera y bebiera. A veces, el sueño en la oración es simplemente un síntoma de que estamos descuidando nuestras necesidades físicas básicas. Dios no es un capataz de esclavos, Él conoce nuestra estructura. En Primera de Reyes, capítulo 19, vemos cómo Dios trata el agotamiento físico antes de tratar la misión espiritual. Si estás crónicamente privado de sueño, no intentes ser un héroe espiritual a las 3 de la mañana. Duerme 8 horas y luego dale a Dios tu mejor hora despierto. Honrar tu cuerpo es también un acto de adoración. Sin embargo, y aquí es donde la trama se complica, hay casos donde la persona está bien descansada, bien alimentada, y aún así, al momento de cerrar los ojos para orar, cae noqueada. Aquí entramos en el terreno de lo que los antiguos místicos llamaban el estupor espiritual. Es una condición donde los sentidos espirituales están embotados. Isaías capítulo 29, versículo 10. Describe esta condición: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Esto es aterrador. El sueño puede ser un juicio, puede ser una consecuencia de haber ignorado la voz de Dios tantas veces que finalmente se nos permite dormir para no escuchar más. Es una insensibilidad progresiva.
Antes de revelarte el segundo punto, que es uno de los más controversiales y peligrosos, necesito que entiendas algo fundamental sobre tu propia psicología. Tu mente subconsciente está programada para evitar el dolor, y hay un tipo de dolor que todos evitamos a toda costa: el dolor de la confrontación con nuestra propia conciencia. La oración actúa como un espejo del alma. Cuando oras de verdad, te ves tal como eres. Ves tus fallas, tus miedos, tu maldad oculta. Es una imagen dolorosa. Muchas veces te quedas dormido porque tu subconsciente prefiere la oscuridad de la inconsciencia a la luz dolorosa de la verdad. Es un mecanismo de escape. Prefieres dormir a arrepentirte. Prefieres soñar a cambiar. Estamos a punto de cruzar la línea hacia el territorio prohibido. Lo que viene a continuación, en el punto número 2, tiene que ver con atmósferas y presencias que no son humanas. Tiene que ver con lo que sucede en la habitación cuando apagas la luz. La ciencia lo llama parálisis del sueño o alucinaciones hipnagógicas, pero la teología tiene otro nombre para ello. Y créeme, saber esto podría ser la diferencia entre una vida de victoria o una vida de derrota constante. Prepárate, porque vamos a hablar de lo que respira en tu nuca cuando crees que estás solo. Llegamos a un momento crucial de este video. Necesito que hagas una pausa mental y seas completamente honesto contigo mismo y con la comunidad que está viendo esto. Quiero que bajes a la caja de comentarios ahora mismo y escribas la siguiente frase: mis ojos se abren, mi espíritu despierta. Al escribir esto, estás haciendo un acto profético de compromiso. Estás declarando que no vas a ser una víctima más del sueño espiritual. Hazlo ahora. Escríbelo. Mis ojos se abren, mi espíritu despierta. Quiero leer a los valientes que se atreven a desafiar su propia naturaleza. Adentrémonos ahora en el abismo del punto número 2, una realidad que hiela la sangre si se comprende en su totalidad. Si el primer punto trataba sobre tu carne luchando contra tu espíritu, el segundo punto trata sobre una entidad externa luchando contra tu propósito. Estamos hablando de la opresión atmosférica y la guerra territorial. ¿Alguna vez te has preguntado por qué puedes orar con fuego y libertad en una iglesia o en un retiro, pero en el momento en que entras a tu habitación y cierras la puerta, una manta invisible de letargo cae sobre tus hombros? No es que hayas perdido la fe de camino a casa, es que has entrado en un territorio en disputa. La Biblia, en Efesios capítulo 2, versículo 2, describe al adversario como el príncipe de la potestad del aire. El aire no es solo oxígeno y nitrógeno, es un medio conductor, una autopista espiritual. Así como las ondas de radio viajan por el aire trayendo música o noticias, las influencias espirituales viajan saturando la atmósfera que te rodea. Imagina que tu oración es una señal de radio que intenta llegar al trono de Dios. El objetivo del enemigo es crear estática, ruido blanco, interferencia, y la forma más sutil de estática es el sopor. Hay lugares físicos que están cargados espiritualmente de densidad. Si en tu habitación ha habido discusiones constantes, pornografía, depresión crónica o chismes, esas acciones no desaparecen en el vacío. Quedan suspendidas en la atmósfera como una toxina invisible, como un monóxido de carbono espiritual. Tú no lo hueles, pero tu espíritu se asfixia. Cuando intentas orar en ese ambiente contaminado sin antes limpiarlo espiritualmente, es como intentar realizar una cirugía a corazón abierto en medio de un vertedero de basura. La infección es inevitable. Tu cuerpo reacciona a esa presión espiritual apagándose. El sueño, en este caso, es una respuesta de huida ante una presencia hostil que tu mente consciente no ve, pero que tu espíritu detecta con terror. Analicemos el caso del profeta Daniel, una lectura obligatoria para entender la física de esta guerra. En Daniel capítulo 10, el profeta entra en un ayuno y oración de 21 días. Pero fíjate en lo que le sucede físicamente. Cuando finalmente aparece el ángel con la respuesta, Daniel no está saltando de alegría. En los versículos 8 y 9 dice: quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Daniel, un gigante de la fe,
cae noqueado. ¿Por qué? Porque lo que estaba ocurriendo encima de su cabeza era una guerra cósmica entre el arcángel Miguel y el príncipe de Persia, una entidad territorial demoníaca. Esto cambia todo lo que pensabas sobre tu sueño. A veces te quedas dormido no porque eres débil, sino porque la batalla alrededor de ti es feroz. Estás sintiendo los efectos colaterales de un choque de reinos en tu propia habitación. Pero en el momento en que doblas tus rodillas, suenas la alarma de combate. El sueño es su intento de anestesiar al soldado antes de que pueda desenvainar la espada. Es una táctica de contención. Aquí es donde entra el concepto de la anestesia espiritual, que nos lleva directamente a la historia de Sansón. Jueces 16, versículo 19, es uno de los versículos más tristes de la Escritura. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. El enemigo siempre buscará un lugar cómodo para que reposes tu cabeza, un lugar que comprometa tus principios, para cortarte el cabello, que es símbolo de tu consagración, mientras roncas. Muchos cristianos hoy están durmiendo en las rodillas de la cultura, en las rodillas de la complacencia, en las rodillas de un evangelio diluido que no exige sacrificio. Y mientras duermen ese sueño dulce y mortal, su unción es trasquilada silenciosamente. Despiertan y piensan que siguen siendo los mismos, como Sansón, quien dijo: saldré como las otras veces, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El sueño es el ladrón silencioso de la unción. Pero espera, porque el punto número 3 es aún más perturbador y es la razón principal por la que este video existe. Si el punto 2 era sobre la atmósfera, el punto 3 es sobre el robo de identidad y la siembra nocturna. Jesús contó una parábola que explica el diseño estratégico detrás de tu sueño. Mateo capítulo 13, versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Lee eso de nuevo. Mientras dormían. El enemigo no vino a destruir el campo a plena luz del día con un tractor. Vino de noche, en silencio, cuando los guardianes estaban inconscientes. El propósito de hacerte dormir en la oración no es solo detener tu petición, es aprovechar tu inactividad para plantar mentiras en tu subconsciente. Cuando te duermes en medio de una batalla espiritual, quedas expuesto. Es en esos momentos de sopor espiritual donde se implantan las semillas de la duda, del miedo al futuro, de la inseguridad. Te despiertas sintiéndote más ansioso que antes de orar. Te despiertas con pensamientos intrusivos que no son tuyos. ¿Por qué? Porque dejaste la puerta de la granja abierta. El sueño en la oración es el momento fértil para la cizaña del diablo. Él espera a que bajes la guardia para sembrar algo que crecerá y te ahogará meses después. Ese problema que tienes hoy, esa crisis de fe que estás viviendo ahora, muy probablemente fue sembrada en una noche donde debiste estar vigilando, pero decidiste dormir. Hay un patrón bíblico aterrador que conecta el sueño con la pérdida de la revelación de la gloria. Vamos al monte de la transfiguración en Lucas capítulo 9, versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Fíjate en la correlación. El sueño atacó justo antes de la manifestación de la gloria. Siempre, y escúchame bien, siempre que estás a punto de recibir una revelación mayor, una ruptura de cadenas o un nivel nuevo de intimidad con Dios, vendrá un ataque de sueño sobrenatural. Es el último recurso del enemigo para que te pierdas el espectáculo divino. Si Pedro se hubiera dejado vencer por el sueño, se habría perdido ver a Jesús en su forma glorificada conversando con Moisés y Elías. Se habría perdido la confirmación de su fe. ¿Cuántos milagros te has perdido porque cerraste los ojos 5 minutos antes de que el ángel llegara? ¿Cuántas respuestas de Dios quedaron suspendidas en el aire porque el receptor colgó el teléfono al dormirse? El sueño es el velo que el enemigo pone sobre tus ojos para que no veas tu verdadera identidad. Cuando oras, te transformas. La oración te moldea a la imagen de Cristo. Al dormirte, detienes esa metamorfosis. Te quedas como un gusano cuando estabas destinado a ser mariposa. Es un aborto del propósito divino. Y lo más serio de este punto 3 es que se convierte en un ciclo adictivo. Tu cerebro aprende que orar es igual a fracasar, así que desarrolla una aversión a la oración.
Empiezas a evitar orar porque inconscientemente asocias la oración con la vergüenza de quedarte dormido. Y ahí el enemigo ha ganado. Te ha desarmado sin disparar una sola flecha. Te ha neutralizado convenciéndote de que no eres apto para la batalla. Ha llegado el momento de dejar de ser víctimas y convertirnos en depredadores espirituales. Hemos diagnosticado la enfermedad, hemos expuesto las tácticas de infiltración del enemigo y hemos entendido la biología de nuestra debilidad. Ahora, vamos a armarnos. La solución al sueño en la oración no es simplemente fuerza de voluntad, es ingeniería espiritual. Lo que te voy a entregar ahora son protocolos de combate probados por generales de la fe a lo largo de los milenios. Si aplicas esto, el sueño huirá de ti como huyen las sombras ante la luz. El primer protocolo es la activación sónica. Te prometí hablar sobre tu voz y aquí está el secreto. Tu cerebro tiene un interruptor de seguridad. Cuando estás en silencio total y tus ojos están cerrados, tu cerebro asume que estás seguro y que es hora de ahorrar energía, por lo que inicia la secuencia de apagado. Para hackear este sistema, necesitas romper el silencio. La oración mental tiene su lugar, pero cuando luchas contra el sueño, la oración audible es tu salvavidas. El Salmo 108, versículo 2, dice: despierta, salterio y arpa, despertaré al alba. Fíjate que el salmista no espera a que el alba lo despierte a él. Él despierta al alba con su sonido. Hay una autoridad en el sonido. Cuando oras en voz alta, estás involucrando múltiples áreas de tu cerebro simultáneamente: el área de Broca para el habla, la corteza motora para mover la lengua y los labios, y la corteza auditiva para escuchar tu propia voz. Es mucho más difícil para el cerebro apagar todos estos sistemas a la vez que apagar solo el pensamiento. Además, hay un principio espiritual en la voz. En Ezequiel 37, el profeta se encuentra en un valle de huesos secos y muertos. Dios no le dice piensa sobre los huesos. Dios le dice profetiza sobre estos huesos. Tuvo que hablar. El sonido de la palabra de Dios en tu boca tiene una frecuencia vibratoria que sacude la atmósfera pesada de tu habitación. Si sientes que te duermes, alza la voz. Grita si es necesario. Declara la palabra. El diablo no puede leer tu mente, pero tiembla ante tu voz. Rompe el silencio y romperás el sueño. El segundo protocolo es la cinética espiritual o el principio del movimiento. Observa a los judíos ortodoxos cuando oran frente al muro de los lamentos. Se mecen, se mueven, agitan sus cuerpos. No es solo tradición ritual, es sabiduría fisiológica. El movimiento mantiene el flujo sanguíneo activo y evita que el sistema reticular del cerebro induzca el sueño. Si te sientas en un sillón reclinable a orar, estás pidiendo a gritos una siesta. Levántate. Camina. Convierte tu habitación en una sala de guerra. Camina de un lado a otro como un león enjaulado. Reclama el territorio con tus pasos. En Josué 1:3 Dios dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hay una autoridad legal en el acto de pisar. Mientras caminas y oras, tu cuerpo se mantiene alerta y tu espíritu se alinea con la acción. No eres un monje meditando en el nirvana, eres un soldado patrullando el perímetro. El tercer protocolo es la segmentación estratégica. Uno de los errores más grandes es intentar orar una hora seguida sin estructura. El cerebro se aburre de la monotonía. Divide tu tiempo de oración en bloques de cambio. 5 minutos de agradecimiento explosivo con música alta. 10 minutos de lectura bíblica en voz alta. 15 minutos de intercesión caminando. 10 minutos de silencio para escuchar, pero de pie y con una libreta en la mano para anotar. Al cambiar la actividad cada 10 o 15 minutos, reinicias el ciclo de atención de tu cerebro, generando microdosis de dopamina por cada tarea completada. Mantén a tu mente adivinando qué viene después. Haz que la oración sea una aventura dinámica, no un monólogo estático. Ahora profundicemos en un arma secreta que pocos usan: el ayuno de dopamina previo. Si pasas 2 horas haciendo scroll en redes sociales, saturando tu cerebro de luces y sonidos rápidos, y luego intentas orar, el contraste será tan brutal que tu cerebro colapsará. Es como intentar frenar un coche de carreras de golpe. Te estrellarás.
Los sacerdotes del Antiguo Testamento se lavaban en la fuente de bronce antes de entrar al lugar santo. Necesitas lavarte del ruido del mundo antes de entrar a la presencia de Dios. También debemos abordar la nutrición física. Esto suena poco espiritual, pero es vital. Elías fue alimentado por un ángel antes de su largo viaje. Si comes una cena pesada llena de carbohidratos y azúcares justo antes de tu tiempo de oración nocturna, tu cuerpo desviará toda su energía a la digestión. Se llama marea alcalina y te dará sueño inevitablemente. Si quieres ser un guerrero de oración nocturno eficaz, cena ligero o ayuna. La claridad mental que viene con el estómago vacío es una ventaja táctica que no puedes despreciar. Tu cuerpo es el templo, pero también es el vehículo. Si le pones combustible de mala calidad, no esperes un rendimiento de alta velocidad. Pero volvamos a lo más importante, la actitud del corazón. Romanos 8:26 nos da la promesa más reconfortante de todas. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que no estás solo en esto. El Espíritu Santo sabe que te cansas, sabe que tus párpados pesan. Él no está allí para condenarte con un látigo, sino para sostenerte como un compañero de carga. Cuando sientas que te desvaneces, sé honesto. Dile, Espíritu Santo, me estoy durmiendo, ayúdame. Dame fuerzas sobrenaturales. Esa oración honesta y humilde es más poderosa que una hora de balbuceos religiosos fingidos. La vulnerabilidad atrae el poder de Dios. Quiero desafiarte a redefinir tu relación con la noche. En la Biblia, la noche no es solo para dormir, es para la revelación. Jacob luchó con el ángel de noche y su nombre fue cambiado. Pedro fue liberado de la cárcel de noche. Pablo y Silas cantaron y provocaron un terremoto de noche. La noche es tu turno de guardia. Mientras el mundo duerme, los generales de Dios reciben los planos para la batalla del día siguiente. Si logras conquistar el sueño, tendrás acceso a los secretos del reino. Imagina lo que pasaría si en lugar de dormirte, lograras traspasar ese velo de cansancio. Justo al otro lado de ese deseo de dormir está la gloria. Justo cuando sientes que no puedes más, estás a un paso de la ruptura. El enemigo te ataca con sueño justo en la línea de meta porque sabe que si cruzas, serás imparable. Estamos cerrando este círculo, pero necesito una última confirmación de tu parte. Una señal de que has entendido la gravedad de la batalla y que estás listo para tomar las armas. Quiero que vayas a la caja de comentarios por última vez en este video y escribas una declaración de guerra contra la pasividad. Escribe, soy el guardián de mi puerta. Al hacerlo, te estás uniendo a un ejército global de intercesores que se niegan a dormir mientras el enemigo siembra. Haz que tu comentario sea un ladrillo en el muro de fuego que estamos construyendo alrededor de nuestras familias. Escribe, soy el guardián de mi puerta. Escucha bien, porque esto es crucial. Ganar la batalla contra el sueño en la oración es solo el primer paso. Una vez que logras mantenerte despierto, te vas a encontrar con algo más. Vas a empezar a notar cosas. Vas a empezar a sentir que te despiertan a horas específicas sin despertador. ¿Te ha pasado que abres los ojos repentinamente a las 3 de la mañana sin razón aparente? No tienes ganas de ir al baño, no hubo ruido, simplemente estás despierto de golpe. Muchos creen que es insomnio, otros creen que es estrés, pero la realidad es mucho más profunda y misteriosa. Hay una razón por la cual esa hora específica es conocida como la hora de las brujas en el ocultismo, pero como la hora de la vigilia divina en la Biblia. Lo que sucede a las 3 de la mañana no es una casualidad biológica, es una citación espiritual. Hay entidades que operan en ese horario y hay ángeles que cambian de turno. Si dominas el arte de no dormirte al orar, el siguiente nivel es entender por qué el mundo espiritual te está llamando a esa hora precisa. Ignorar ese llamado puede ser peligroso, pero responderlo sin saber cómo protegerte puede ser aún peor. He preparado un análisis profundo, casi confidencial, sobre este fenómeno exacto. No es un video para cualquiera, es solo para aquellos que ya han decidido despertar. En él, explico qué hacer exactamente en los primeros 5 minutos después de despertar a esa hora
y cómo discernir si quien te despierta es Dios alertándote de un peligro o el enemigo intentando atormentarte. Tienes que saber la diferencia. El video aparecerá en tu pantalla ahora mismo. Se titula El secreto de las 3:00 am. ¿Por qué el diablo te despierta a esta hora? No es insomnio. Te prometo que después de verlo, nunca más volverás a sentir miedo en la madrugada, sentirás poder. Haz clic ahora. La guardia apenas comienza y te necesito equipado al 100% en el siguiente nivel. Nos vemos allí.